Bueno chicos, lo que vamos a trabajar ahora tiene que ver con el caso que es el más emblemático de los movimientos de liberación nacional, por lo menos desde mi punto de vista, el que más influencia tuvo, un suceso que marcó muchísimo por la influencia y por lo que significó y también por la manera en que se dio. Que tiene que ver con estos frentes de liberación nacional que yo les mencioné anteriormente, que sucedieron en muchas partes del mundo y en nuestra América también con mucha fuerza. Y el caso paradigmático que vamos a analizar y el texto tienen un resumen que es bastante completo en relación a una cronología de los hechos que explica cómo fue el proceso. Es cortito, van a encontrarse con un texto sobre la Revolución Cubana, que es lo que yo les quería hacer una introducción para que comprendamos y podamos trabajar en relación al texto cuál es la importancia de esta revolución y por qué yo les decía que es tan significativa. Y esto tiene que ver con que se da en un país que históricamente estuvo ligado a los Estados Unidos, que de alguna forma Estados Unidos siempre tuvo una influencia muy fuerte sobre los destinos de Cuba, desde que se independiza de España a fines del siglo XIX. Siempre Cuba quedó relegada a ser un país que estaba bajo el comando, bajo las decisiones políticas de los Estados Unidos. Y dicho esto, es importante entender que Estados Unidos era quien digitaba la forma de gobierno, quien digitaba su economía, el manejo de su economía, y que incluso llegaba a poner gobiernos títeres, como era el gobierno de Fulgencio Batista, quien comandaba el país, quien lo presidía, en un formato dictatorial. Pero esta revolución cubana, que se da a fines de la década del 50, más precisamente en 1959, se gesta de una manera que también es impensable. Así como nosotros decíamos que el Mayo francés era inesperado, que no fue previsto, que surgió de una manera con una espontaneidad increíble, podemos decir que la Revolución Cubana nadie esperaba, o tal vez era muy difícil pensar que en un país como Cuba pudiera aparecer un grupo guerrillero, un grupo armado que lograra vencer a esa dictadura y que lograra consolidarse después por tanto tiempo y que hasta el día de hoy sigue perdurando la Revolución Cubana y sigue vigente. Pero ¿por qué digo que lo podemos emparentar al Mayo francés? No en que se dio de un momento para el otro el triunfo, porque ustedes van a ver en el texto que hubo primero una instancia de derrota, en donde Fidel Castro y quienes lo acompañaban se replegaron, y después volvieron a ganar adhesión entre la masa campesina, entre los que habían sobrevivido al primer intento de tomar el poder. Y años más tarde, como les decía, en 1959 se da esta revolución en donde triunfa Fidel Castro, y acompañado por una figura que es muy emblemática en nuestro país y que todos ustedes seguramente de alguna forma u otra habrán escuchado hablar, que es Ernesto El Che Guevara, que es como les decía, una figura muy importante, y que la trascendencia del Che también llega hasta el día de hoy y sigue siendo por muchos valorizado, por muchos idolatrado inclusive, y como sabemos también ha sido denostado y desde otros sectores intentan desprestigiar la figura del Che y de toda la Revolución Cubana. Yo lo que les propongo es que ustedes lean este pequeño texto, que puedan hacer un breve escrito en donde ustedes logren rescatar las ideas centrales del texto, donde puedan sintetizar lo que les parece más importante y que también puedan volcar su opinión sobre este suceso. Y bueno, y vamos a irlo trabajando y discutiendo y charlando, tratando de entender esta importancia, de entender cómo hasta el día de hoy eso sigue vigente y cómo influyó a otros países del mundo en lo que yo les decía. La Revolución Cubana fue en 1959. Durante toda la década del 60 y la del 70 continuaron estos movimientos de liberación nacional accionando, intentando en otros países obtener
la independencia, la autonomía, no depender más de otro gobierno, de gobiernos títeres o de dictaduras impuestas por otras potencias, sino que tener la propia autonomía y la posibilidad de decidir por sí mismo. Y en ese proceso que se dio en muchísimos otros países, como yo les mencionaba, esa revolución cubana tiene un carácter trascendental, por cómo se dio, por lo heroica que fue, por cómo se gestó, y también porque las figuras los máximos representantes de esa revolución son personalidades emblemáticas, como les decía, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, que posteriormente el Che Guevara decidió continuar ese camino de expansión de la revolución. Él intentaba y creía que la revolución no podía quedarse solamente en lo que era Cuba, sino que él intentaba y bregaba por una revolución que abarcara a toda Latinoamérica, o por lo menos a otros países que pudieran irse sumando a ese contexto revolucionario. Y así es que, bueno, el mismo Che encuentra la muerte en Bolivia. El Che Guevara es asesinado en Bolivia, cuando estaba también organizando un formato con las mismas características de lo que gestaron en Cuba con Fidel Castro, después de que fueron derrotados en la primera instancia que intentaron tomar el poder. Así que bueno, les propongo que leamos el texto, que podamos hacer este resumen, que ustedes puedan volcar y mandar vía WhatsApp este resumen de ideas principales, que ustedes puedan sintetizar, y a partir de ahí vamos a ir trabajando, evacuando dudas, vamos a ir pudiendo profundizar más en lo que por ahí a ustedes les genera inquietud sobre este tema, y bueno, y después vamos a hacer una síntesis para que nos quede un producto de esto, y que bueno, entendamos como una primera aproximación a lo que es este proceso tan importante que es la Revolución Cubana.